En este vídeo vamos a ver el instrumental de de pequeños fragmentos de sintes para tornillos de 3,5 y de 4. Esta es la caja con el instrumental general, donde encontraremos una broca de 2,5, una terraja, una broca de 3,5, un avellanador, un mango en T, un medidor, Hofmanns, peristotomo, destornillador, diferentes guías. Aquí en la parte de abajo, diferentes tipos de placas, agujas de Kirchner. Aquí encontraremos los tornillos de esponjosa y de cortical y las arandelas. Y aquí abajo, verbrujes, grifas y una pequeña pinza de hueso. Aparte de esta caja debemos abrir una caja con instrumental general como pueden ser bisturís, separadores, peristotomos, etc. Aparte en la caja tenemos este peristotomo que puede ser muy útil, así como diferentes Hofmanns. A la hora de reducir usaremos agujas de Kirchner, tenemos de diferentes tamaños y nos ayudaremos también de pinzas de hueso. Una vez reducida la fractura, decidiremos el tamaño de nuestra placa, el número de agujeros. Podemos darle forma con las diferentes grifas para que se adapte mejor e incluso podremos agarrarla al hueso con los verbrujes. Para hacer los agujeros cogeremos la guía, que puede ser para 3,5 o para 2,5. Cogeremos las brocas, esta es la de 2,5 y esta es la de 3,5. La de 3,5 entra por aquí y la de 2,5 por el otro lado. Habitualmente usaremos la de 2,5. Colocamos la placa, abocamos la guía a la placa y hacemos el agujero. Para ver la profundidad podemos usar este medidor y nos dirá el tamaño del tornillo. Existen diferentes tipos de tornillo en esta caja. Están tornillos de cortical no autoterrajantes, tornillos de cortical autoterrajantes. Podéis ver la diferencia en la punta. Tornillos de cortical de rosca parcial y tornillos de esponjosa. En el caso de que sea un tornillo no autoterrajante, se podría pasar la terraja. En el caso de que sea autoterrajante, no es necesario. Para colocar los tornillos se coge el destornillador, se coloca la punta en la cabeza del tornillo, nos podemos ayudar de esta pequeña pieza para que no se nos caiga, y antes podemos haberlo medido en esta regla que trae la caja. Y así sucesivamente hasta colocar todos los tornillos. Si se quieren colocar tornillos de compresión sin placa, en ocasiones, aparte de la broca de 2,5, necesitaremos también la de 3,5, que en este caso es la primera que usaremos para pasar la primera cortical. Y seguidamente la de 2,5, ambas con la guía. Opcionalmente podemos usar el avellanador con su mango en T. Y finalmente colocaremos el tornillo, que puede ir acompañado de una arandela.